¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto para mí poder estar acá con todos en una reunión a pesar de las dificultades que tenemos. Bueno, pues damos gracias a Dios por estos medios mediante el cual podemos compartir la palabra y seguir aún así haciendo este tipo de reuniones, este tipo de cosas que realmente alegran el corazón de cada uno de nosotros. Creo que no nos limitan a poder estar inmersos simplemente en el silencio de nuestros hogares, a pesar de que quizá cada uno está compartiendo en cada uno de sus hogares, pero gracias a la tecnología hoy en día podemos estar unidos también con otras personas alrededor de todo el país y qué mejor que poder alegrarse unos con otros, como decía Denise, pues ver en medio de la dificultad, ver la misericordia que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Como decía Denise, bueno, voy a compartir un poco de una meditación que había estado hace unos días atrás leyendo. Quisiera que me acompañen todos, por favor, al libro de Romanos, Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12, Nuestro internet. viendo, viendo todo el capítulo, mientras lo buscan, todo el capítulo habla acerca de la nueva vida que cada uno de nosotros tenemos en Cristo, que cada uno de nosotros mediante Cristo hemos obtenido una nueva vida. Y el apóstol Pablo nos da una serie de cosas que nosotros ahora, como creyentes, deberíamos hacer. Y una de las cosas que nos recuerda el apóstol Pablo es, por ejemplo, el capítulo 12, versículo 1. No sé si ya todos están en Romanos, capítulo 12. Vamos a dar lectura. Yo tengo la versión de la traducción lenguaje actual, así que voy a dar lectura en esta versión, ¿ya? Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Al principio del capítulo 12, el apóstol Pablo nos va a recordar y dice que puesto que Dios ha tenido tanta misericordia con nosotros, y creo que en la actualidad es muy difícil ver que Dios tenga misericordia con nosotros. Es muy difícil ver eso, ya que en todos los medios de comunicación, tanto en redes sociales como en la televisión, en la radio, escuchamos a diario ver cómo la gente muere, escuchar que cada vez sigue aumentando el número de fallecidos, el número de contagiados, y no solamente aquí en nuestro país, como lo estamos viviendo, sino también alrededor del mundo entero. Ahora, viendo todo eso, es difícil quizá para muchos de nosotros ver la misericordia de Dios en medio de todo eso. Para nosotros, por más complicado que sea eso, creo que el hecho está en que nosotros debemos ver en nuestras propias vidas, en que quizá yo no tenía el derecho o yo no merecía el hecho de poder abrir mis ojos el día de hoy, o no merecía poder tener el alimento que muchos lo obtuvieron el día de hoy. No pudiste tener la compañía que lo obtuviste el día de hoy. Y ver en que Dios sigue obrando, ver en que Dios, en medio de esta dificultad, quizá hay muchas personas que están en sufrimiento porque han perdido un ser querido. Quizá otras están en sufrimiento porque vivían del día a día, trabajaban a diario y por eso no tienen pues hoy en esta dificultad un trabajo y por eso no pueden quizás sobrevivir. Pero aún en medio de eso, vemos la misericordia de Dios al darnos un día más de vida,
al poder regalarnos al menos un lugar donde podemos estar a gustos. Quizá muchos de nosotros no estamos conforme en el lugar que estamos, pero Dios te tiene ahí y Dios nos tiene ahí con un propósito. Y el propósito quizá es el poder compartir con la familia, con los amigos, o a través de estos medios poder animarnos uno a otro. Esa es parte de la misericordia de Dios. No viene a través de mi esfuerzo, no viene a través de lo que yo gané o de lo que yo obtuve. Eso es parte de la misericordia de Dios. Porque el ser humano, si fuera que obteniera solamente lo que él hace o hiciera algo para obtener aquello, pues creo que todo lo que viniera fuera solamente malo. No obtuviera algo bueno. Pero gracias a Dios que no siempre obtenemos lo que merecemos. Él nos da, no conforme a lo que merecemos, sino conforme a lo que Él es. Y Él es un Dios misericordioso. Esto nos recuerda Pablo, antes que mencionar todas las cosas que nosotros como hijos de Dios deberíamos ser o deberíamos comportarnos, aún en esos tiempos de dificultades, Pablo nos recuerda y nos dice, mira, Dios es un Dios misericordioso. Quizá en este tiempo no lo vas a observar, pero tenlo por seguro que si hoy no lo observas, va a pasar un poco de tiempo y luego, cuando todo esto pase, vas a recordar cómo Dios tuvo el control de todo, o cómo Dios mostró su misericordia y me cuidó quizá a pesar de que la enfermedad está rondando mi casa, mi barrio, mi ciudad, mi país. A pesar de que esa enfermedad está alrededor del mundo entero, Dios me ha cuidado. Y vamos a recordar, aun cuando haya pasado esto, esa misericordia de Dios. Y eso es algo que Pablo nos recuerda. Y también una cosa que nos dice es que ya que Él ha mostrado misericordia, Él quiere que tú muestres también algo a cambio. Dice, si nosotros estamos entonces en las manos de Cristo, como dice Juan 10:28, que estamos en su mano y en las manos del Padre, nosotros hemos presentado delante de Él y debemos hacerlo. Hemos presentado una ofrenda y esa ofrenda, dice el versículo 1 mismo, que es nuestras propias vidas. Nuestras vidas han sido puestas en sus manos, no de manera obligatoria, sino de manera voluntaria. Cada uno de nosotros hemos venido delante de Él a presentarnos a Él y a darnos en nuestra vida entera. Eso quiere decir no solamente en el momento en el que cada uno de nosotros nos convertimos a Cristo, sino en nuestra vida entera, en nuestro diario vivir, sea en tiempos de bendición o en tiempos de dificultad, siempre debemos estar presentándonos como una ofrenda. Es, es raro ver que Pablo aquí, por ejemplo, en la versión de la Reina Valera, dice que es un sacrificio vivo. En los tiempos de Pablo, cuando se hacía un sacrificio, generalmente se llevaba un animal delante del sacerdote, pero este animal era sacrificado, era degollado. Y por eso este animal moría delante del sacerdote en vez de la persona que había pecado. O cuando llevaban una ofrenda de paz, era igual. Similar la situación. Es interesante cuando Pablo dice, presenta un sacrificio vivo. Si es un sacrificio, entonces ¿cómo presentarse vivo? ¿Cómo presentárselo vivo? Esto es era para mí anteriormente muy complicado de comprender, porque yo decía, ¿cómo puedo presentar un sacrificio? Que un sacrificio generalmente es muerto, pero dice Pablo que lo presente vivo. Y es porque Pablo va a mencionar más adelante varias cosas de las que nosotros debemos hacer aun cuando estemos en vida. Es por eso que Pablo dice, es un sacrificio. Y realmente cuando vemos más adelante, vamos a ver que es un sacrificio hacer esto. Quizá no es para nada fácil vivir de acuerdo a lo que Pablo nos dice. Pero Pablo nos está diciendo no algo que sea imposible de hacer, sino algo que él lo vivió.
que primero Él lo vivió. Por eso Él en Corintios dice que vivan conforme a lo que yo viví, porque yo soy imitador de Cristo, entonces imiten mi vida. Eso es lo que Pablo se atreve a decir, y eso es lo que Pablo también nos está animando a que cada uno de nosotros también de esa manera lo hagamos. Ahora, entendiendo esta misericordia de Dios y entendiendo lo que Dios pide de nosotros a la vez que ha mostrado su misericordia, vamos al versículo 12 del mismo capítulo. Una de las cosas que Pablo nos pide que en vida estemos haciendo, al final va a decir él que todo esto lo hagamos, todo este listado de cosas lo hagamos. Por ejemplo, que nos presentemos a Él, que nos alejemos del mundo, que no seamos copartícipes con las personas del mundo, que no seamos injustos, que no paguemos mal por mal, sino que venzamos el mal con el bien. Todas esas cosas dice que representa un sacrificio. Ahora, cuando vamos al versículo 12, Pablo nos recuerda que nosotros estamos con una esperanza. Y la esperanza simplemente quiere decir que estamos esperando algo bueno. Eso significa la esperanza. Ahora, cuando vemos eso, Pablo nos dice que hagamos todo ese listado de cosas pensando en que estamos esperando a alguien que nos salvó, a alguien que nos compró, a alguien que nos sacó de un lugar realmente que estábamos yendo a la perdición, cada vez para perdernos mucho más de lo que ya estábamos. Ahora, íbamos a perdernos en nuestra vida total, pero ese alguien que nos rescató de esa perdición está a la espera de nosotros, porque murió por cada uno de nosotros, pero también resucitó. Y Él, según Hebreos, está sentado a la diestra del Padre, esperando, intercediendo por cada uno. Y mientras nosotros hacemos esto, Pablo nos da en este versículo 12, del mismo capítulo 12, nos da tres cosas que nosotros debemos hacer. Y es la que quiero compartir con cada uno de ustedes en esta tarde y noche. Lo que dice el versículo 12 del capítulo 12, dice, mientras esperen al Señor, muéstrense alegres. Una cosa, cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Y tercero, cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Creo que todos como hijos de Dios estamos siempre a la espera de que el Señor venga. Y quizá en algún momento o por esta dificultad se nos ha pasado por alto. Pero cada hijo de Dios tiene en claro esto, de que nosotros nos hemos convertido, de que nosotros hemos sido redimidos, pero un día hemos sido redimidos y nos presentamos como ofrenda para presentarnos delante del Padre allá en el cielo. Y mientras esperamos esto, Pablo dice, hagan estas tres cosas. En la espera, siempre que estamos esperando, debemos hacerlo de esta manera. La primera cosa creo que va a ser mucho más complicado justo cuando estamos pasando en estas circunstancias en todo el país. Dice, en la espera, alegres. Creo que nadie de nosotros nos gusta esperar. Cuando hemos ido quizá al banco, es muy tedioso estar esperando. Y creo que a los hijos de Dios no es tampoco algo diferente, sino que igual, de la misma manera, es muy complicado estar esperando en fila. Generalmente no somos pacientes y queremos todo para allá. Y creo que la tecnología y las cosas que salen, muchos más actuales, creo que han ayudado para que el ser humano viva en un instante. ¿Sí? Si quiere algo, lo quiere para allá y quiere conseguir cada cosa de esa manera. Y esto ha hecho también que los hijos de Dios querramos vivir de la misma manera. Es por eso que Pablo cuando empieza a decir el listado de cosas, empieza diciendo, apártate del mundo, no seas como las personas del mundo. ¿Sí? Renueva tu mente, renuévalo conforme a la palabra de Dios. Entonces, dice, en la espera, alegres. Esa es la primera cosa que Pablo nos dice que haga.
Y eso, como decía, en estas circunstancias creo que es muy complicado. Pero Pablo dice que si estás esperando, no debes estar triste, no debes estar amargado, quizá no debes estar impaciente, debes estar alegre. En esos tiempos quizá va a ser mucho más complicado, pero es cuando más lo necesita la gente de nuestro alrededor. Recuerda que la gente, quizá tus vecinos, quizá tus mismos familiares, no conocen de Cristo y por eso necesitan ver una esperanza en una persona. Quizá ellos no puedan conocer o no puedan sentir la esperanza que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros, pero nosotros sí podemos hacerlo. Y nosotros, mientras esperamos y mientras pasamos por todas estas circunstancias, entonces estemos alegres. Esperemos alegres. Dice el libro de Santiago que con el que está alegre, comparte su alegría y con el que está triste, entonces llora con él. Estemos así en estos momentos. Comprendamos, tengamos empatía con las demás personas que están quizás sufriendo, entendámosles y entonces compartamos. Compartamos un poco de nuestra esperanza. Y mientras estamos con esta esperanza, alegres, para que ellos también se alegren por un momento, por un instante. Ahora, contagiemos a las personas, no de la tristeza que todo mundo o todo medio de comunicación está compartiendo, sino compartamos alegría. Entonces no pienses en este tiempo, no pienses en la espera, sino al Señor a quien esperas. Creo que si tú ves a tu alrededor, dan ganas de desesperarse, dan ganas de estar de depresión, aun cuando estamos en el encierro quizá, pero si nosotros pensamos y vemos en nuestro alrededor, obviamente vamos a llegar a ese punto. Pero si nosotros pensamos mucho más al Señor a quien estamos esperando, entonces creo que va a ser un poco más llevadero la situación y creo que el Señor mismo nos va a dar fuerzas y valentía para poder hacer esto, contagiar a las personas, no tanto de la tristeza que los medios de comunicación comparten, sino de la alegría que el Señor ha puesto en nuestros corazones, sabiendo que Él tiene el control. La segunda cosa dice, en el sufrimiento, pacientes. El Señor lo dijo en el libro de Juan capítulo 16, dijo que yo no he venido a dar paz o que cada uno de nosotros va a pasar tiempos de dificultad, no solamente tiempos de paz, sino tiempos de dificultad. Pero Él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo iba a dar ese tipo de dificultades. Todo el sistema global en estos momentos está pasando por tiempos de dificultad. Y ha sido, quizá muchas personas dicen, porque el ser humano mismo ha creado esa enfermedad, o porque quizá las personas de allá de otro país tuvieron la culpa, por diferentes cosas. Pero el Señor lo advirtió, vamos a tener dificultades en este mundo. Y eso va a ser algo normal, algo natural. Pero debemos pasarlo. Y la primera cosa que Pablo nos dijo en este versículo es que estemos alegres. Y la segunda cosa es que mientras esperamos generalmente no tenemos paciencia, pero Pablo dice acá, en el sufrimiento, aún en medio de ello, sé paciente. El libro de Santiago también nos dice que la paciencia, la prueba va a producir paciencia y eso va a ayudarnos a ser mucho más fuertes. Quizá Dios está usando esta enfermedad, estas circunstancias, para que todos los hijos de Dios seamos pacientes, sabiendo cuál es nuestro final, porque aún las personas de este mundo no tienen esta esperanza, pero gracias a Dios que nosotros sí la tenemos. Entonces, estemos pacientes. ¿Y cuál puede ser ese ingrediente para que nosotros estemos pacientes? Dejemos que esta prueba que estamos pasando, dé el fruto en cada uno de nosotros. El libro de Santiago dice que eso es un fruto. Cada prueba que pasamos nosotros, va a dar un fruto. Entonces, dejemos que Dios
produzca ese fruto en cada uno de nosotros. Quizá ese fruto sea en beneficio personal, que me haga más fuerte, o que me haga más sabio, o que me haga eh, quizá más maduro en la vida espiritual, o quizá vaya a ser también en beneficio de los demás, como había dicho anteriormente. Y la tercera cosa, y la última, dice que en la espera estemos en oración constante. Cuando estemos en la espera, no solamente pasemos tiempos de alegría, no solamente esperemos pacientemente, sino que también esperemos en oración constante. Esto es muy importante porque si nosotros no tenemos una relación con el Señor, quien nos da esa esperanza, quien nos da esa alegría, va a ser muy complicado que nosotros nos mantengamos así, sino que vamos a estar más informándonos en la televisión, en la radio, y eso nos va a desesperar, nos va a mantener en tristeza y no vamos a estar pacientemente. Y vamos a contagiar eso a las demás personas. Contagiemos lo contrario, pero no vamos a poder contagiar lo contrario mientras no tengamos conexión con el Señor. Ahora, nosotros podemos mantener conexión con el Señor mediante su palabra y mediante la oración, como aquí nos dice Pablo. Mantengamos una correcta relación en oración. Creo que nuestras vidas deben estar equilibradas. De la misma manera que yo estoy en la lectura de la palabra, debe estar también mi tiempo de oración con Dios. Ese tiempo en el que yo comparto con Dios, yo estoy demostrando que estoy dispuesto a escucharle a Él, dispuesto a saber qué es lo que Él tiene que decirme para tenerme con alegría, para tenerme paciente, como dice su palabra. Entonces, ¿cuál es el ingrediente que yo puedo tener aquí para mantenerme en oración constante? Mira, piensa en esto. Pues si no te comunicas con aquel a quien esperas, ¿cómo mostrarás tu interés por él? Creo que eso es la pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacer. Si yo no estoy en oración constante, ¿cómo estoy mostrando a las demás personas que yo me intereso por la venida del Señor? La alegría, creo que más secreta que está en la palabra de Dios y que podemos mostrar a los demás es acerca de que el Señor un día va a venir y quitar la aflicción de nuestras vidas, quitar la enfermedad de nuestras vidas, quitar todas estas circunstancias de nuestras vidas y nos va a dar una paz eterna, una paz duradera. Y aun que en este tiempo pueden disfrutar. Esos tiempos de dificultad es la que nosotros debemos aprovechar para compartir de Él, no solamente a nuestros seres queridos como son nuestros familiares, sino a todos los amigos. Quizá no yendo y visitándoles, sino compartiendo por medio de las redes sociales. Aprovechemos de estos medios y compartamos más de Él. No sin dejar de tener una relación constante. Es lo que Pablo nos recuerda y es la que también pues quería recordar por este medio, ya que el Señor me enseñó acerca de esto. Gracias por este tiempo. Quisiera orar con todos ustedes por su palabra, por lo que Él nos ha enseñado. Así que le damos gracias al Señor. Gracias te damos, Dios, por recordarnos por medio de tu palabra que nosotros en medio de las dificultades y las circunstancias que vive nuestro país, debemos mantenernos alegres. Debemos mantenernos también unidos, debemos mantenernos en oración constante, pacientes, esperando, Señor, sabiendo que cuál es la respuesta final que tú vas a dar. Y es que tú nos estás diciendo a voces que estemos alegres, que estemos pacientes, que estemos constantes en oración, porque tú, solamente tú, puedes darnos paz y tranquilidad a cada uno de nosotros. Y creo que también tú puedes ayudarnos a que podamos contagiar a otros de esa misma alegría, contagiar a otros el conocimiento de tu palabra y que de esa manera también ellos puedan vivir una vida de paz, una vida alegre, sabiendo de que tú vas un día a quitar todas esas aflicciones
de nuestras vidas, porque tú nos compraste, porque tú nos redimiste. Gracias por recordarnos de estas cosas que son indispensables en estos tiempos. Gracias por ayudarnos, Señor, a recordar tu palabra también y de compartir unos con otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.